Damon Ravitch había visto mejores planetas para morir. Cataraprime se estiró ante él en tonos óxido y ámbar. Su superficie se agrietó como cuero viejo dejado demasiado tiempo al sol que no daba calor. La colonia minera detrás de él, si aún se puede llamar así, se erigió como un monumento al optimismo humano y al fracaso corporativo. 67 familias habían venido aquí hace 5 años, persiguiendo rumores de depósitos de tierras raras. 67 familias se habían ido hace 4 años cuando esos susurros resultaron ser mentiras envueltas en datos de estudios geológicos que algún analista mal pagado probablemente había fabricado durante el almuerzo. Ahora las estructuras prefabricadas se hundían como viejos cansados, sus paneles solares cubiertos con el tipo de polvo que sugería que el planeta mismo estaba tratando de olvidar que existían. Damon se paró en lo que solía ser la plaza principal realizando un diagnóstico de su exoesqueleto. La interfaz neural volvió a hacer ping a través de su implante cerebral. Las celdas de energía al 47% dejaron el servoaccionador mostrando signos tempranos de falla. Depósito médico reducido a 2 dosis de tallos de combate. Había estado en peor forma, no mucho peor, pero peor. Sistemas subóptimos, murmuró a nadie. La historia de mi vida. El cielo eligió ese momento para oscurecerse, lo que parecía apropiado. Damon miró hacia arriba y vio cómo el barco después de la nave se materializaron en el quantum de deslizamiento espacio, los agujeros de absorción de la luz como que había un rencor personal contra los fotones. El VHN Armada había llegado precisamente en el horario debido a que al parecer el universo todavía aprecian la puntualidad, incluso cuando estaba siendo cósmicamente injusto. Él siguió su enfoque para 3 días desde su scout vasos sanguíneos había marcado el planeta inactivo de la red de satélites. La mayoría de la gente se habría ejecutado. La mayoría de la gente se habría apoderado de una de las naves lanzaderas restantes de las colonias y habría quemado por el sistema habitable más cercano. Damon lo había considerado durante unos 5 minutos antes de darse cuenta de que no tenía a dónde ir que no estuviera atormentado por la misma monotonía aplastante que lo había llevado hasta aquí en primer lugar. Además, los VHN eran legendarios. 40 mundos conquistados en otros tantos años. Un imperio construido sobre la brillantez estratégica y la fuerza abrumadora. Si fueras a golpear tu boleto de salida, también podrías hacerlo contra alguien que te recuerde durante al menos 10 minutos después. Las primeras naves de desembarco comenzaron su descenso. Entrada atmosférica convirtiendo sus escudos en un naranja brillante que habría sido hermoso si no anunciara su inminente muerte. Damon contó 12 en la primera ola. Su superposición táctica calculó aproximadamente 400 soldados. Más o menos unas pocas docenas, dependiendo de si se trataba de infantería estándar o variantes de asalto, 400-1, dijo en voz alta, con su voz resonando en la plaza vacía. Bueno, al menos me están tomando en serio, gimió suavemente sus servomotores de exoesqueleto mientras rodaba los hombros. La armadura era vieja, una Grayson Metsuki Series 7 que el fabricante había dejado de admitir hace 6 años. Él mismo lo había modificado, reforzado los ensamblajes de las articulaciones, mejorado la red de distribución de energía, agregado una capa adicional de revestimiento ablativo en el pecho que lo hacía parecer un poco más rectangular que humano. No era bonito, pero él tampoco. El rifle Max sujeto a su muslo contenía 93 rondas de tungsteno magnéticamente acelerado. Tenía 4 revistas más en sus riñoneras. El cuchillo de combate monomolecular atado a su espalda baja había sido un regalo de Sarah Chen cuando corrían juntos en los conflictos fronterizos. Sarah ya estaba muerta, asesinada en una escaramuza inútil por una ruta marítima que ambos bandos habían abandonado 3 meses después. El cuchillo era lo último que tenía de ella, y decidió que debería haber una pelea más. Las naves de desembarco aterrizaron en un patrón coordinado que hablaba de doctrina militar profesional. Las rampas descendieron con precisión hidráulica y las tropas de choque VHN emergieron como una marea de pesadillas quitenas. Su armadura captaba la tenue luz, las placas orgánicas que crecían directamente de sus cuerpos, reforzadas con compuestos metálicos que los bioingenieros de su imperio habían perfeccionado durante generaciones. Se movían con una gracia insectada que Damon solo había visto en imágenes de combate. Rifles cargados y listos, formando perímetros defensivos con el tipo de eficiencia que hacía que los ejércitos humanos parecieran niños jugando a soldados. Damon abrió su casco y respiró por última vez la atmósfera reciclada de Cathrop Ram. Sabía a polvo y arrepentimiento. Luego lo selló de nuevo, y su exhibición frontal pintó el mundo en superposiciones tácticas y evaluaciones de amenazas. Un oficial de VHN, podía saberlo por las marcas carmesíes en su revestimiento del tórax, levantó lo que pasó por su mano, la señal universal para parlamentar o posiblemente rendirse. Damon agradeció el gesto, aunque no tenía intención de aceptarlo. En cambio, levantó su rifle. El oficial inclinó la cabeza en lo que podría haber sido confusión o respeto. Luego bajó la mano y ladró una orden en el lenguaje chasqueante del código militar VHN.
La primera descarga de fuego de plasma convirtió la plaza en un espectáculo de luces que habría sido una exhibición festiva decente. Damon ya se estaba moviendo. Los reflejos mejorados de su exoesqueleto, arrojándolo de lado mientras la materia sobrecalentada abrazaba el aire donde había estado parado. Disparó 3 rondas a mitad de inmersión y tuvo la satisfacción de ver a uno de ellos atravesar el hombro de un soldado. Y la multitud se vuelve loca, murmuró, rodando detrás del casco oxidado de un viejo procesador de mineral. El VHN avanzado con el libro de texto de precisión, por el que se establece la supresión de fuego, mientras que flanquean las unidades se trasladó a cortar sus rutas de escape. El problema con los libros de texto de precisión fue que Damon había leído el libro de texto. Él había escrito algunas de las maldito capítulos. Activó la mina gravítica que había plantado hace 2 horas y observó a través de su alimentación táctica como la unidad de flanqueo más a la izquierda de repente se encontró experimentando gravedad localizada 3 veces la fuerza normal de Cathro-Pram. Armadura o no, ser aplastado por el peso de tu propio cuerpo era un mal momento para todos los involucrados. La explosión le compró 4 segundos. Usó 3 de ellos para correr por la plaza, su exoesqueleto compensaba el terreno irregular y 1 para lanzar un cha de plasma. En el procesador de mineral detrás de él. La detonación resultante envió metralla gritando a través de la línea de avance de VHN e hizo que su posición anterior fuera extremadamente impopular. Su rodilla le dio una punzada aguda de protesta. La misma rodilla que había estado prometiendo ceder por completo durante los últimos 18 meses. Damon hizo una nota mental para morir antes de que tuviera la oportunidad de cumplir esa promesa. Vamos entonces, gritó, no porque pudieran escucharlo a través de su casco, sino porque se sentía bien. Hagamos esto interesante. Los VHN, para su crédito, parecían felices de complacerlos. El puente del borde de la eternidad zumbaba con el caos controlado de una invasión en progreso. Pantallas holográficas flotaban como medusas luminiscentes alrededor de la cubierta de mando. Cada uno transmitiendo datos desde la superficie de Cathro-Pram. El general Corin se paró con los brazos primarios entrelazados a la espalda, los brazos secundarios haciendo gestos ante lecturas tácticas, haciendo lo que mejor sabía hacer, administrar la adquisición violenta de bienes raíces sin valor. La emperatriz Alara bien lo vio trabajar con el interés desapegado de alguien que había visto esta actuación 40 veces antes en 40 mundos diferentes. Los elementos de avanzada tienen establecido el control perimetral. Corin informó que sus mandíbulas chasqueaban con satisfacción. La resistencia es mínima. Deberíamos tener un dominio planetario completo en 1 hora. Mínima, repitió Sara, su voz llevaba la particular planitud que ponía nerviosos a sus subordinados. Se sentó en su trono de obsidiana, un mueble que en privado pensaba que era monumentalmente incómodo, pero aparentemente necesario para la gravedad imperial, con una pierna cruzada sobre la otra. Sus orejas alargadas, la única característica que realmente la distinguía de los humanos a los que había dedicado tanto tiempo a conquistar, se crisparon ligeramente. Defina general mínimo. El entusiasmo de Corin se atenuó perceptiblemente. Un contacto hostil, Majestad. Un solo combatiente humano que parece ser él hizo una pausa, consultando su alimentación táctica. Actualmente atacando la ola 1 con fuego de armas pequeñas. Un humano. Silara se inclinó ligeramente hacia adelante. Y esto requiere un batallón de choque completo porque el protocolo estándar, Su Majestad, no nos desviamos del protocolo. Sí. Ella agitó una mano despectivamente. Dime, Corin, ¿cuántos soldados hemos perdido con este humano siguiendo el protocolo estándar? El silencio general era condenatorio. La oficial táctica Bani, una criatura ligera cuya especie había estado entre las primeras en unirse voluntariamente al imperio, se aclaró la garganta. 17 bajas confirmadas, Majestad, 4 muertes. El humano ha desplegado explosivos improvisados y parece tener un amplio conocimiento de nuestra doctrina táctica. La ceja de Solara se arqueó. Amplio conocimiento fascinante trae a colación la alimentación del campo de batalla. La pantalla holográfica principal se movió, acercándose a través de la atmósfera hasta la superficie oxidada de Cathro-Pram. La imagen se resolvió en una vista en tiempo real de la plaza de la colonia, donde lo que parecía ser un solo humano con una armadura mal mantenida estaba haciendo que su fuerza de asalto de 400 efectivos pareciera reclutas de la academia. Ella lo miró. La silueta de la armadura sugería que Male rodara detrás del fuego de cobertura 3 disparos precisos que encontraron huecos en el blindaje VHN y luego corriera a una nueva posición antes de que el fuego de respuesta pudiera rastrearlo. Sus movimientos tenían la eficiencia fluida de alguien que había olvidado más sobre el combate de lo que la mayoría de sus soldados aprenderían jamás. Él está jugando con ellos, dijo, principalmente para sí misma. Su Majestad. Corin se inclinó más cerca. Mira su posicionamiento. Él no está tratando de escapar. Él no está tratando de sobrevivir. Sara se puso de pie, bajando de su trono para acercarse a la exhibición. Él está tratando de hacerlo interesante.
En la pantalla, la humana activó otro artefacto explosivo, haciendo que 3 de sus soldados cayeran por los aires. A través de los sensores atmosféricos, ella podía escucharlo gritar algo que el software de traducción representaba, y la multitud se vuelve loca. A pesar de sí misma, Sara sintió que sus labios se curvaban en algo casi parecido a una sonrisa. Su Majestad, con respeto, Corin comenzó, usando el tono que significaba que estaba a punto de decir algo que a ella no le gustaría. Este es un compromiso menor en un planeta estratégicamente inútil. Quizás deberíamos simplemente vidriar la superficie y seguir adelante también. No. La única palabra cayó como un martillo. Las mandíbulas de Corin se congelaron con un clic medio. Despliegue la ola 2, pero manténgalos a una distancia perimetral de 500 metros. Quiero drones de observación en ese humano. Análisis de espectro completo, señales de BIOS, especificaciones de equipos, patrones de combate, todo. Su Majestad, seguramente este nivel de atención para un solo combatiente lo es. Solara se volvió hacia su general, y algo en sus ojos violetas le hizo retroceder involuntariamente. Corin, he conquistado 40 mundos. ¿40? ¿Sabes cuántas de esas conquistas me sorprendieron? ¿Cuántos presentaron algo que no había visto antes? Lo sé, Majestad. Ninguna. 0. La respuesta es 0. Hizo un gesto hacia la pantalla donde el humano ahora estaba usando un pedazo de escombros como un garrote improvisado. Este humano está luchando solo contra un ejército que sabe que lo matará. Lo está haciendo con humor. Lo está haciendo con estilo. Y lo está haciendo mejor que algunas de mis propias unidades de élite. Ella hizo una pausa. Eso me parece interesante, general. ¿No es así? Corinto claramente no lo hizo, pero fue lo suficientemente sabio como para guardar esa opinión para sí mismo. Como ordenas, tu Majestad devolvió su atención a la información del campo de batalla. El humano había hecho la transición al combate cuerpo a cuerpo ahora, su rifle aparentemente agotado. Empuñaba una espada que brillaba con la distorsión característica de los bordes monomoleculares, tecnología costosa para un mercenario en un mundo muerto. La hoja se movía a través de sus soldados como si estuvieran hechos de papel. Cada huelga calculada y económica. ¿Quién eres tú?, ella murmuró. Viernes se acercó con cautela. Su Majestad, hemos revisado su firma de armadura en las bases de datos imperiales. Es un Gresen Metsuki Serie 7, muy modificado. El diseño tiene al menos 6 años. No tenemos identificación del individuo, pero el estilo de combate coincide con los protocolos de entrenamiento de los conflictos fronterizos humanos. Un veterano, luego las orejas de Solara se inclinaron hacia adelante, un gesto de interés concentrado. Esos conflictos terminaron 3 y orejas atrás. ¿Qué está haciendo aquí? Desconocido, Su Majestad. Los registros coloniales de Carhart Prime no muestran habitantes actuales. Puede que sea un ocupa. O quizás él vino aquí a morir, terminó Silara. Ella había conocido guerreros así antes. Demonios, ella lo había sido una vez antes de que el peso de un imperio se asentara sobre sus hombros. Pero si él vino aquí a morir, ¿por qué luchar tan duro? Nadie en el puente tenía una respuesta para eso. Ella lo vio despachar a otros 2 soldados con precisión mecánica, luego se tambaleó ligeramente cuando el cervo de la pierna izquierda de su armadura cedió. Compensó de inmediato, cambiando de peso, ajustando su postura, aún luchando, aún moviéndose. Salara había pasado 4 décadas estudiando la guerra en todas sus formas. Estrategia, táctica, logística, psicología, las había dominado todas porque eso es lo que hacía una emperatriz. Pero en algún momento del camino, rodeada de asesores que estuvieron de acuerdo con todo lo que dijo y generales que ganaron batallas por una fuerza abrumadora, había olvidado lo que se sentía al ser desafiada. Para sorprenderse. Este humano en su planeta sin valor la estaba sorprendiendo. General Corin, dijo, su voz atravesando el ruido ambiental del puente. Sí, Su Majestad. Prepara mi lancha de desembarco personal. Guardia de honor completa. El puente quedó en silencio. Incluso las pantallas holográficas parecían atenuarse en estado de shock. Su Majestad, la voz de Corin subió una octava. Seguramente no tienes la intención de hacerlo personalmente. Tartamudeé, general. No, pero los protocolos de seguridad por sí solos lo requerirían. Luego comience a requerirlos. Sellara se volvió hacia su bastón de mando, todos los cuales la miraban fijamente como si acabara de anunciar su intención de hacer malabares con granadas de plasma. Iré allí, Su Majestad, con el mayor respeto, intervino Benie. Lo que propones viola todas las regulaciones de seguridad del Imperial. Escribí la mitad de esas regulaciones, Benie. Creo que tengo permitido romperlos. Se movió hacia la salida del puente, sus túnicas ceremoniales fluyendo detrás de ella. Además, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me vio hacer algo interesante?
El personal intercambió miradas que sugirieron que la respuesta nunca fue, y lo habían preferido así. El exoesqueleto de Damon había renunciado oficialmente a la sutileza. Cada movimiento ahora venía con una sinfonía de servos chirriantes y campanadas de advertencia que su interfaz neuronal se traducía amablemente en varios sabores de tu jodido. La pierna izquierda funcionaba con una eficiencia del 30%. Sus células de poder se habían reducido al 19% y el reservorio médico acababa de inyectarle su penúltima dosis de estimulantes de combate. Podía sentir los químicos inundando su sistema, agudizando su concentración y al mismo tiempo prometiendo un accidente que lo dejaría inconsciente durante 12 horas. Suponiendo que viviera tanto tiempo, lo que parecía estadísticamente improbable. Nota para sí mismo, gruñó, atravesando la articulación torácica de un soldado VHN con su espada. La próxima vez, muera en algún lugar con mejores instalaciones de mantenimiento. Las fuerzas de VHN habían detenido su avance agresivo hace unos 10 minutos, lo que pareció que Damon era muy inteligente o muy siniestro. Se habían retirado a un perímetro suelto. Las armas apuntaban hacia él, pero no disparaban, solo observaban. Los drones de observación zumbaban por encima como buitres tecnológicos, sus matrices de sensores lo pintaban con todos los espectros de radiación conocidos por la ciencia y probablemente algunos que no lo eran. Cojeó hacia atrás hacia el caparazón colapsado de lo que solía ser el centro comunitario de la colonia. Su espada se mantenía en una posición de guardia que sus instructores habrían llamado adecuada, y su cuerpo decía lo mejor que podíamos manejar. 17 luego, cadáveres decoraban la plaza detrás de él, junto con suficientes marcas de quemaduras y escombros como para sugerir una batalla considerablemente más grande que un hombre contra un ejército. Su rodilla eligió ese momento para recordarle que había estado contemplando la jubilación. La articulación se dobló y solo los estabilizadores de emergencia del exoesqueleto lo mantuvieron erguido. El dolor le recorrió la pierna como si alguien le hubiera reemplazado la rótula con vidrios rotos y optimismo. Oh, vamos, murmuró. Al menos déjame morir de pie. Tengo una reputación que mantener. El perímetro de VHN cambió ligeramente y la superposición táctica de Damon pintó nuevos vectores de amenaza. Más soldados moviéndose a su posición, pero aún sin atacar, solo observando. Fue espeluznante, honestamente. Un rayo de plasma le rozó el hombro derecho hace 3 minutos. Sabía que eran 3 minutos porque su registro de daños de trajes era obsesivamente preciso sobre estas cosas y el revestimiento Ablave había absorbido la mayor parte. La mayoría, pero no todos. Podía oler su propia carne quemada, lo que nunca fue una buena señal, y los sistemas médicos de Suix habían sellado la herida con espuma que lo mantendría funcional hasta que recibiera el tratamiento adecuado o muriera. Nuevamente, las estadísticas favorecieron la opción de morir. Había perdido su rifle alrededor de la muerte 14 o 15. El número exacto se le escapó, lo que probablemente significaba que los tallos de combate estaban afectando su memoria a corto plazo. La pantalla frontal de su casco parpadeaba ocasionalmente, mostrándole fragmentos de información antes de quedarse estático. El impacto que había dañado su servo de la pierna izquierda también había hecho cosas hostiles a sus sistemas informáticos. Un recuerdo surgió, espontáneamente. La voz de Sarah en su oído durante el asalto a la estación de Talis. Peleas como si estuvieras tratando de probar algo, Damon. Ella había estado en el siguiente pasillo cubriendo su avance mientras él despejaba las habitaciones con el tipo de eficiencia agresiva que los manuales tácticos consideraban desaconsejable. Él había respondido con algo inteligente, probablemente. No podía recordar qué. Sin embargo, recordó su risa. Eso había valido la pena recordarlo. Sarah se había ido. La mayoría de las personas con las que había luchado se habían ido. Los conflictos fronterizos habían terminado con un tratado que satisfizo a los políticos y no significó precisamente nada para los soldados que se habían desangrado durante 3 años por las rutas marítimas y los derechos mineros. Damon se había ido con un cofre lleno de metales que había vendido por dinero para beber y un conjunto de habilidades que solo eran valiosas en situaciones que involucraban violencia. Resultó que el universo tenía muchas de esas situaciones. Resultó que estaba cansado de todos ellos. Un oficial de la VHN emergió de la línea perimetral, moviéndose con la cuidadosa deliberación de alguien que sabía que estaban siendo vigilados por un animal peligroso. Extendió sus brazos primarios en lo que la base de datos cultural de Damon identificó como una postura no amenazante. Aunque el rifle de plasma en sus brazos secundarios sugería que no estaba completamente comprometido con la paz. El oficial habló en el lenguaje de clic del VHN. El traductor de Damon luchó con el dialecto antes de escupir. Los combatientes se rinden o se enfrentan a la aniquilación. Aprecio la oferta, Damon volvió a llamar. Sus altavoces externos crepitan con estática, pero estoy un poco comprometido con todo este asunto de la muerte o la gloria. Ya envié invitaciones y todo. Sería vergonzoso cancelarlo ahora.
El traductor claramente luchó con su sarcasmo porque el oficial de VHN inclinó la cabeza en lo que podría haber sido confusión o posiblemente una exhibición de amenaza. Es difícil saberlo con especies que se comunicaban parcialmente a través de feromonas. No puedes prevalecer. El oficial lo intentó de nuevo. Rendirse asegura la supervivencia. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas. Damon cambió de peso, poniendo a prueba su pierna enferma. Apenas aguantó. No vine aquí para prevalecer. Vine aquí para hacerte trabajar por ello. Él acusó. Los nervios dañados del exoesqueleto gritaron en protesta. La articulación de su rodilla envió rayos de agonía por su columna vertebral. Y su exhibición frontal arrojó alrededor de 17 advertencias críticas diferentes. Pero había pasado 20 años aprendiendo a moverse a través del dolor y la memoria muscular era una cosa increíble. El oficial de la VHN apenas tuvo tiempo de levantar su rifle antes de que la hoja de Damon despegara una de sus armas principales. El grito de la criatura era un sonido que su traductor ni siquiera intentó procesar. Giró, usando su impulso para llevarlo más allá del oficial y hacia la línea perimetral más allá. El fuego de plasma estalló desde una docena de posiciones. Pero él ya se estaba moviendo. El combate se deriva empujando sus reflejos a ese extraño estado en el que el mundo parecía ralentizarse y cada decisión se volvía cristalina. Agáchese a la izquierda, gire a la derecha, conduzca la hoja hacia arriba a través de un espacio en la armadura del tórax, pivote y corra 3 pasos antes de que el fuego de retorno pueda rastrearlo. Sus células de poder alcanzan el 15%-10%. Los sistemas de exoesqueleto comenzaron a cerrar funciones no esenciales que aparentemente incluían cosas como la regulación de la temperatura y el manejo del dolor. El mundo de Damon se redujo a un túnel de pura sensación. El peso de la espada en su mano, el ritmo de su respiración, los patrones de movimiento del enemigo. Cayó otro VHN, luego otro. Ahora estaba operando por puro instinto, su mente consciente apenas involucrada en el proceso. Para eso había sido entrenado. Lo que había pasado 2 décadas perfeccionando. El arte de la violencia controlada. La ciencia de mantenerse con vida cuando todos los cálculos racionales decían que deberías estar muerto. Su rodilla cedió por completo. El cervo finalmente se rindió a la física y la probabilidad. Y Damon cayó con fuerza sobre la tierra oxidada. El impacto expulsó el aire de sus pulmones y su espada se deslizó por el suelo fuera de su alcance. Trató de ponerse de pie. Su exoesqueleto trató de ayudar. Ninguno de los dos tuvo éxito. Bueno, jadeó, mirando al cielo oscuro donde la flota VHN borró las estrellas. Eso podría haber ido mejor. Los soldados de la VHN lo rodearon en un círculo cuidadoso, con las armas entrenadas, pero sin disparar, esperando órdenes, probablemente, o tal vez solo asegurándose de que realmente estuviera caído esta vez. La pantalla frontal de Damon parpadeó por última vez y se oscureció. Sus células de poder habían alcanzado un punto crítico. Los tallos de combate se estaban desgastando, dejando atrás una fatiga tan profunda que parecía que la gravedad había decidido personalmente hacerle la vida difícil. Él se rió, no pudo evitarlo. El sonido resonó en su casco, ligeramente maníaco, lleno de dolor y el tipo de agotamiento que proviene de empujar un cuerpo humano más allá de todos los límites razonables. Por encima de él, algo descendía a través de la atmósfera. Una nave más pequeña que las naves de desembarco, pintada con colores que sus moribundos sistemas de cascos registraron como probablemente importantes. Oh, bien, murmuró Damon. Com. La nave de desembarco personal atravesó la atmósfera de Cathoropram con el tipo de gracia que provenía de los presupuestos de ingeniería imperiales que hacían que el PIB planetario pareciera un cambio de bolsillo. Salara se paró en la ventana panorámica, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo la superficie oxidada se apresuraba a encontrarse con ella. El General Corran se paró 3 pasos detrás, irradiando desaprobación tan intensa que era prácticamente visible a simple vista. Había pasado todo el descenso enumerando las razones por las que esta era una idea terrible, que Solara había ignorado con la facilidad practicada de alguien que había estado ignorando los consejos militares sólidos durante 40 años. Su Majestad, todavía hay tiempo para reconsiderarlo. Corin lo intentó por última vez. Podríamos simplemente transportar al humano a la nave para interrogarlo. No es necesario que lo hagas personalmente. Corin, si dices protocolo de seguridad una vez más, te degradaré a oficial de sanidad. Silera no se apartó de la ventana gráfica. El humano luchó contra mi ejército hasta detenerse solo. Lo menos que puedo hacer es mirarlo a los ojos antes de decidir si matarlo o reclutarlo. Esas no son las únicas opciones, Majestad. Son los únicos interesantes. La nave aterrizó apenas con un susurro, sus estabilizadores gravídicos compensaban el terreno irregular. La rampa de despliegue descendió y Salara salió al páramo de Cathoropram,
vistiendo una armadura ceremonial completa que había sido forjada en el primer mundo que había conquistado, y que había visto acción en 39 mundos desde entonces. La armadura era negra como el vacío, grabada con patrones plateados que narraban sus victorias en un idioma que solo ella podía leer. La hacía parecer aproximadamente 7 pies de altura y el doble de intimidante, que era el punto. Sus orejas alargadas eran lo único orgánico visible, extendiéndose por encima del cuello de la armadura como declaraciones de su herencia. Su guardia de honor se desplegó detrás de sus 12 de sus mejores soldados, cada uno veterano de al menos 20 campañas. Se movieron con precisión mecánica, estableciendo un perímetro defensivo que probablemente podría soportar una pequeña bomba nuclear táctica. Salara los ignoró a todos y centrado en el ser humano, acostado en la tierra. Estaba tendido boca arriba, su armadura humeaba ligeramente, una pierna doblada en un ángulo que sugería una falla catastrófica del cervo. El exoesqueleto fue un mosaico de reparaciones y modificaciones que hicieron llorar a sus ingenieros militares. La sangre se filtró de los huecos en el revestimiento, mezclándose con el polvo oxidado para crear patrones que parecían casi artísticos. Su soldado se había formado un gran círculo alrededor de él, armas listas, lo miraba como si él puede de repente la primavera y el currículum vitae de su asesinato. Dado lo que había visto en las transmisiones tácticas, Salara no podía culparlos por completo por la paranoia. Caminó hacia adelante, con las botas crujiendo contra los escombros y gastando casquillos de bala. El humano no se movió. Por un momento, se preguntó si él estaba muerto, pero los bioscanners de su armadura captaron un latido del corazón. Rápido, irregular, pero presente. Salara se detuvo a 3 metros de distancia y esperó. Ella era buena esperando. La paciencia era una de las pocas virtudes que conquistar 40 mundos realmente había reforzado. Después de un momento, los altavoces del casco del humano cobraron vida. Por favor, dime que estás aquí para terminar esto personalmente porque tengo planes para cenar y estoy llegando tarde. La voz era humana masculina y tan inexpresiva que le tomó un segundo procesar la que él estaba haciendo una broma mientras yacía destrozado en la tierra rodeado por un ejército frente a una emperatriz que podía ordenar su ejecución con un gesto. Sellara sintió que sus labios se curvaban hacia arriba a pesar de sí misma. Tus planes para la cena pueden esperar. Tenemos que hablar. Habla. El humano logró levantarse sobre un codo. Un proceso que parecía implicar un dolor significativo si la ingesta brusca de aire era una indicación. Claro, ¿por qué no? No tengo nada programado para los próximos 5 minutos antes de desmayarme por pérdida de sangre. Se toma nota de su situación médica. Salara hizo un gesto y uno de sus guardias de honor avanzó con un botiquín médico de campaña. El soldado dudó, claramente inseguro de acercarse a un humano que había matado a 17 de sus camaradas hasta que Salara hizo un gesto impaciente que sugería que la vacilación era mala para el avance profesional. El humano observó al soldado acercarse con lo que la experiencia de Salara identificó como una diversión cansada. Dile a tu amigo que aprecio la idea, pero la tecnología médica VHN y la fisiología humana no se mezclan exactamente. Lo último que necesito es sobrevivir a una batalla solo para morir de una reacción alérgica a vendajes alienígenas. El KED está diseñado para compatibilidad multiespecies. Salara dijo, hemos conquistado suficientes mundos para aprender primeros auxilios básicos para la mayoría de las formas de vida basadas en carbono. Pensativo de tu parte, realmente tomándome en serio todo el asunto del imperio benevolente. El médico aplicó una espuma coagulante a las heridas visibles e inyectó algo que hizo que todo el cuerpo del humano se pusiera rígido por un segundo. Cuando se relajó, su respiración se había nivelado ligeramente. ¿Mejor?, preguntó Sellara. Te avisaré cuando la habitación deje de girar. Se las arregló para sentarse completamente ahora, con la espalda apoyada en un trozo de concreto roto. Su casco permaneció sellado, una visera negra que reflejaba su imagen hacia ella. Así que la emperatriz solar VHN misma. Me inclino, pero los cervos de las piernas de mi armadura están teniendo un pequeño momento. Salara inclinó la cabeza. ¿Sabes quién soy? Todo el mundo sabe quién eres. Eres famoso. Infame. Depende de qué planeta le preguntes. Hizo un gesto vago al ejército circundante. La mujer que rompió el asedio de Thorin, que negoció la rendición del Krill sin disparar un tiro, que convirtió 40 mundos en un imperio mediante una combinación de brillantez estratégica. Y él hizo una pausa. ¿Cómo lo llamaba la propaganda? Oh, cierto. Gobierno ilustrado. Pareces bien informado para un hombre muriendo en un planeta olvidado. Leí que es un hobby. Mantiene la mente aguda entre episodios de desesperación existencial. A pesar de la situación, a pesar de que todos los protocolos y consejos le gritaban que esto era absurdo, Salara se encontró disfrutando genuinamente de esta conversación. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le habló así?
No con miedo, deferencia o cuidadoso cálculo político, sino con el tipo de honestidad sardónica que sugería que realmente no le importaban las consecuencias. Dime, dijo ella, acercándose. Su guardia de honor se tensó pero mantuvo su posición. ¿Por qué peleaste? Tenías que saber que no podías ganar. Ganar nunca fue el objetivo. ¿Entonces qué fue? El humano se quedó callado por un momento. Podía escuchar su respiración a través de los altavoces del casco, estable ahora, a pesar de las heridas. ¿Alguna vez sientes que solo estás haciendo movimientos? Como si estuvieras haciendo las cosas porque eso es lo que haces, no porque ya no tenga sentido. Salara pensó en el puente al filo de la eternidad, en Corín y sus interminables protocolos, en conquista tras conquista, difuminándose cada una en la siguiente hasta convertirse en meros ejercicios administrativos de violencia. Sobre sentarse en un trono de obsidiana que le dolía la espalda y fingir que cada decisión importaba por igual. Continúa, dijo en voz baja. Vine aquí a morir, dijo simplemente el humano. Pero quería que significara algo. Quería que alguien se diera cuenta. Pensé que tal vez si hacía suficiente ruido, luchaba lo suficiente, al menos sería memorable. Se rió, un sonido lleno de dolor. Supongo que funcionó. Consiguió que la emperatriz misma apareciera. Tuviste éxito más allá de tus expectativas. Entonces la historia de mi vida. Siempre sobrepasando la marca. Logró girar ligeramente la cabeza, inclinando el casco como si la estuviera estudiando. ¿Y ahora qué? Ejecución. Encarcelamiento. Conferencia fuertemente redactada sobre la inutilidad de la resistencia. Solara se encontró en una encrucijada que no había anticipado. Ella había venido aquí por impulso, impulsada por la curiosidad y algo más que no podía nombrar del todo. Ahora, parada frente a este humano destrozado que había luchado como una leyenda hecha carne, tenía que decidir qué vendría después. Primero tengo una pregunta, dijo ella. ¿Cómo te llamas? Damon. Damon Ravitch. Extendió una mano en el gesto humano de saludo, luego pareció darse cuenta de lo absurdo que era y lo dejó caer. Antiguo mercenario, fracaso actual. Futuro cadáver. Probablemente. Probablemente. Silara estuvo de acuerdo. Luego, tomando una decisión que le habría dado a Corin un moho inducido por el estrés, se sentó sobre un pedazo de escombros frente a él. Su guardia de honor hizo sonidos de alarma que ella ignoró. Pero hoy no. Creo que Damon no perdió de vista lo absurdo de la situación. Una emperatriz que había conquistado 40 mundos estaba sentada en un trozo de concreto roto frente a él, teniendo lo que parecía ser una conversación informal mientras su ejército se quedaba parado mirando profundamente incómodo con todo el escenario. Su armadura goteaba fluidos que no podía identificar. Su cuerpo era una sinfonía de dolor mantenido a raya por tecnología médica alienígena y estaba bastante seguro de que al menos 2 de sus costillas estaban rotas. Y sin embargo, por primera vez en 3 años, no se sintió vacío. Entonces Damon dijo que porque alguien tenía que romper el silencio y claramente no iban a ser los soldados fuertemente armados que los rodeaban. Esta es la parte en la que me dices que estás reclutando bien. Discurso imperial estándar sobre unirse a la cobertura dental del paquete de beneficios secundarios ganador para todos los dientes de mi especie. La risa de Solara fue inesperada. No el cortés reconocimiento del humor que desplegaron los políticos, sino la diversión real. Nuestra cobertura dental es excelente, en realidad, aunque sospecho que está siendo facetious. Es un mecanismo de defensa. Me ayuda a sobrellevar la fatalidad inminente o conversaciones difíciles. Me he dado cuenta. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos violetas visibles ahora a través de la placa frontal transparente de su casco. Esos ojos lo estudiaron con una intensidad que parecía ser diseccionada por alguien que realmente sabía lo que estaba buscando. Dime algo, Damon Ravitch. ¿En todos tus años como mercenario, alguna vez luchaste por algo que importaba? La pregunta golpeó más fuerte que el rayo de plasma que le había rozado el hombro. Damon se quedó callado por un momento, repasando recuerdos que normalmente mantenía encerrados. Una vez, quizás 2. Los conflictos fronterizos empezaron a importar. Pensamos que estábamos protegiendo a los colonos, defendiendo las rutas marítimas, evitando que los buitres corporativos desarticularan los sistemas externos. Hizo una pausa. Luego los políticos se involucraron y de repente estábamos muriendo por puntos porcentuales en los acuerdos comerciales. Resulta que todo deja de importar una vez que los contadores entran en la ecuación. Y sin embargo, seguiste peleando porque era en lo que yo era bueno, en lo que sabía. El gestur. Ed en el campo de batalla a su alrededor con su brazo de trabajo. Cuando terminaron los conflictos, probé lo civil, acepté trabajos de seguridad, hice algunos trabajos de guardaespaldas. Pasé 6 meses como consultor enseñando a las tropas corporativas cómo despejar las habitaciones sin dispararnos unos a otros. Se rió amargamente. ¿Sabes lo que aprendí?
La gente no quiere guerreros en tiempos de paz. Quieren la ilusión de seguridad sin el recordatorio de que la seguridad requiere violencia. Sara asintió lentamente. Conozco ese sentimiento. ¿Tú sí? Las palabras salieron más nítidas de lo que él pretendía. Lo siento, pero eres una emperatriz. Conquistaste 40 mundos. Tienes ejércitos, flotas, un imperio que probablemente tiene un PIB mayor que el de algunas galaxias. ¿Cómo sabrías lo que es ser innecesario? Porque estoy rodeada de gente que moriría por mí, dijo en voz baja. Pero nadie que me desafiara. Mis generales ejecutan mis órdenes con perfecta precisión. Mis asesores me dicen lo que creen que quiero escuchar. Mis soldados entrarían en fuego de plasma si yo lo ordenara. Ella hizo una pausa. ¿Sabes lo solitario que es estar tan por encima de todos que nadie se atreve a mirarte a los ojos? Damon la miró fijamente a través de la visera rota de su casco. Procesando esto, el conquistador de 40 mundos le decía que se sentía sola. Debería haber sonado absurdo. En cambio, sonaba dolorosamente honesto. Por eso viniste aquí, dijo. No para interrogarme, no para reclutarme. ¿Viniste porque soy la primera persona en cuánto tiempo que realmente ha retrocedido? 17 años, admitió, desde que asumí el trono. 17 años de victorias que dejaron de significar nada porque se volvieron inevitables. Ella se puso de pie cepillando el polvo de su armadura ceremonial. Luchaste sabiendo que perderías, sabiendo que morirías. E hiciste que mi ejército trabajara por cada metro de terreno. ¿Entiendes lo raro que es eso? Estupidez. Bastante común en realidad. No estupidez, desafío, propósito. La voluntad de elegir cómo termina tu historia en lugar de dejar que termine por ti. Salara se acercó. Lo suficientemente cerca como para que Damon pudiera ver su reflejo en su placa facial. Vi cada segundo de tu pelea. Damon Ravage. Vi a alguien que había renunciado a vivir pero se negó a renunciar a morir bien. Y pensé, aquí hay alguien que recuerda lo que significa luchar, luchar por algo, incluso si ese algo es solo la dignidad de bajar balanceándose. La garganta de Damon se sintió tensa. Viniste hasta aquí para darme una conferencia de filosofía. No, ella extendió su mano, el gesto inconfundible incluso a través de las líneas de especies. Vine a ofrecerte un desafío. ¿Un desafío? Demuéstrame que vale la pena mantenerte con vida. No como soldado. Tengo miles de esos. No como asesora. Tengo gente que maneja la logística con una eficiencia aterradora. Demuestra que puedes estar a mi lado como un igual. Alguien que me diga cuando estoy equivocado, que retroceda cuando necesite que me empujen, que pelee no porque yo lo ordene, sino porque la pelea importa. Damon miró su mano y luego su cara. Detrás de ella, el general Corin parecía estar teniendo un pequeño evento cardíaco. La guardia de honor se había ido tan quieta que podrían haber sido estatuas. Todo el ejército parecía contener la respiración colectiva. ¿Y si no puedo probarlo?, preguntó. Entonces obtienes la muerte por la que viniste aquí. Lo haré rápido, honorable. Serás recordado como el humano que luchó solo contra un ejército y cayó luchando. Ella sonrió levemente, pero de alguna manera no creo que fracases. Esa es una suposición increíble basada en verme sangrar en la tierra. He conquistado 40 mundos, Damon. Conozco el potencial cuando lo veo. Su mano permaneció extendida. Entonces, ¿qué será? ¿Muerte con gloria o vida con propósito? Damon pensó en el vacío que lo había llevado a Cathro Pram, el peso aplastante de los días que todos sentían lo mismo, de habilidades que nadie necesitaba, de una vida que había perdido su hilo narrativo. Pensó en Sarah y en los demás que murieron por acuerdos comerciales y cálculos políticos. Pensó en pararse en este planeta oxidado, esperando que un ejército viniera a matarlo, porque al menos eso sería interesante. Luego pensó en la mujer que estaba frente a él, una emperatriz que había conquistado mundos pero no podía encontrar a nadie que la desafiara, que había roto todos los protocolos para venir aquí personalmente porque reconoció algo en su última batalla suicida. Quien no le ofrecía servidumbre ni salvación, sino un desafío. Su risa comenzó como un gusé y se convirtió en algo genuino. Estás absolutamente loco. Lo sabes, ¿verdad? He sido llamado peor por mejores personas. Esta es una idea terrible. Voy a estar en desacuerdo contigo constantemente. Cuestionaré tus decisiones, discutiré tus estrategias, probablemente me ejecuten en un mes. Deseando que llegara, Damon se acercó y le tomó la mano. El agarre era firme, del tipo que reconocía que ambos eran guerreros, incluso si uno de ellos se mantenía unido por rencor y espuma médica alienígena. Muy bien, estoy dentro. Pero tengo condiciones naturalmente. Primero, alguien arregla mi armadura. Esto me cuesta 8 meses de salario y estoy emocionalmente apegado a su disfunción. En segundo lugar, tengo acceso a un ar decente. Maury.
Si voy a desafiar a una emperatriz, quiero el equipo adecuado. Tercero, hizo una pausa. En realidad, la tercera es que me digas por qué realmente viniste aquí, no la filosofía, la verdadera razón. Silara permaneció callada durante un largo momento. A su alrededor, el ejército esperaba. El polvo de Carharpram se arremolinaba con vientos que olían a fuego de plasma y metal quemado. Sobre la flota de VHN colgaban como estrellas oscuras contra el cielo pálido. Porque vi a alguien peleando solo, dijo finalmente. Y recordé cómo se sentía eso ante el imperio, ante el trono. Cuando era solo yo y probabilidades imposibles y la certeza de que rompería o rompería por completo. Ella lo puso de pie, su armadura dañada protestando cada centímetro. Vine aquí porque me recordaste que yo también solía ser interesante. Damon se paró sobre piernas temblorosas, apoyado por su agarre y los moribundos sistemas de poder de su armadura. Miró a la mujer que había conquistado 40 mundos, que descendió de su nave insignia para conocer personalmente al hombre que intentó morir luchando contra su ejército, que le estaba ofreciendo un propósito que había pensado que había perdido para siempre. Bueno, entonces, dijo, supongo que será mejor que hagamos esto interesante. Solara sonrió, y en esa expresión, Damon no vio a la emperatriz de los 40 mundos, sino a la guerrera que había sido antes de que la corona la reclamara. General Corren, llamó ella, sin apartar los ojos de Damon. Prepare el transporte para nuestro huésped y vaya al médico para preparar una sala de regeneración completa. Quiero que funcione en 48 horas. Su Majestad, dijo Corrin semanalmente, que estamos haciendo exactamente, cambiando la narrativa general. Ella comenzó a caminar hacia su lancha de desembarco, todavía apoyando a Damon. Ha pasado demasiado tiempo desde que este imperio tuvo una buena historia. A medida que avanzaban por las filas separadas de soldados VHN, Damon vio su reflejo en una pieza de blindaje pulido. Roto, sangrando, apenas de pie, pero por primera vez en años, sonriendo de verdad. Había venido a Carharpram a morir con dignidad. En cambio, había encontrado una razón para vivir con un propósito. El universo, decidió, tenía un sentido del humor profundamente irónico. Y por una vez se alegró de ser parte de la